amb Pablo Tallón. 8 i 11 minuts, d'aquí menys d'una hora, a partir de les 9 arrenquen al Congrés i al Parlament de Catalunya les sessions de control a Pedro Sánchez, a Salvador Illa, i ja podem anticipar per on aniran els trets. A Sánchez, què li toca? Doncs recollir els trossets de la nova trencadissa amb els seus socis. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que hace algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato. Lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato. Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Superpartidarios de hacer pedagogía. Todos intentamos hacer esa pedagogía. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos. Creemos que la justicia fiscal empieza por arriba. Marina, això i moltes altres coses van passar ahir en una surrealista roda de premsa del Consell de Ministres. No era un plató de televisió, encara que semblés més un cara a cara que una compareixença. A un costat del quadrilàter, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, Sumar. A l'altre, la ministra i portaveu Pilar Alegría, socialista. Tot això s'ho van dir en públic, no volem imaginar que van dir-se en privat. El motiu de discòrdia, la pujada de 50 euros al mes del salari mínim. Hi havia un pols entre el PSOE i Sumar, entre Yolanda Díaz i María Jesús Montero, per si els que el cobrin, han de lliurar-se o no de pagar IRPF. I al final, qui s'ha imposat és la part socialista. Sí, hauran de fer-ho, hauran de pagar, cosa que no havia passat mai. Per primera vegada a la història, alguns treballadors que cobrin el salari mínim hauran de tributar. Normalment, quan es pujava aquest SMI, s'augmentava el mínim exempt a IRPF. Ara això no es tocarà i, per tant, aproximadament un 20% del total dels que el perceben, aquests 1.184 euros mensuals, hauran de tornar una part a Hisenda. Doncs ara recuperem la batussa política com a tal, però abans volem fer una mica de comptes. A veure, Gisela, com queda la cosa? Mira, els que cobren el salari mínim rebran cada mes 50 euros de més, però depenent dels casos, Hisenda se n'emportarà uns 20. Clar, dius, depenent dels casos, per què? Mira, perquè hi ha diverses casuístiques. Si ets solter i sense fills, hauràs de tributar 300 euros a l'any. Si ets una parella amb fills majors de 3 anys, la retenció serà del 0,60 i, per tant, Hisenda se't quedarà 99 euros. I les parelles amb fills menors de 3 anys en quedaran exempts. Dins de totes les combinacions possibles, també hi entra una altra variable, és la comunitat autònoma en la que visquis. Segons el càlcul del Registre d'Economistes Assessors Fiscals, en el cas de Catalunya, la tributació màxima pot arribar fins als 357 euros. Això és el que Hisenda s'emportaria. Sí. Pel govern diu que ha pres aquesta decisió perquè el salari mínim ha pujat molt en els darrers anys, perquè ja va baixar l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes i perquè aquest salari mínim ja tributa als principals països europeus. Tot i així, Marina, hem de dir que els partits ja han començat a demanar que rectifiqui aquesta mesura. Sí, Sumar ha presentat ja al Congrés la seva pròpia iniciativa perquè Hisenda reculli en aquesta decisió de fer pagar IRPF als que cobren el salari mínim. De fet, el PSOE s'ha quedat sol amb la proposta, ni els seus socis, però és que ni tampoc al PP li compren. Tots ells diuen que presentaran això, iniciatives perquè revoqui. 8:45 del matí, Unai Sordo, bon dia, buenos días. Buen día, buenos días. Unai Sordo, com sabeu, secretari general de Comisiones Obreras a España. ¿Entiende que algunos de los trabajadores que cobren este salario mínimo tengan que tributar ahora por el IRPF? En mi opinión, la cuestión no es si tienen que tributar o no, sino garantizar que el dinero que se llevan a casa es al menos el 60% de la media salarial de nuestro país. Este es el criterio de la Carta Social Europea y esto es lo que vamos a exigir que se ponga por ley en España, viendo lo que hemos visto, ¿no? Es triste que antes de ayer, firmáramos una subida del SMI del 4,4%, que consolida una subida del 61% en los últimos 5 años, y esta gran noticia se haya visto opacada por una polémica de estas características. Yo creo que de lo que se trata es de garantizar que cualquier trabajador que cobra el SMI, incluso el que es soltero o soltera sin hijos a cargo, finalmente, si tributa al IRPF, el neto que le queda para llevarse a su casa, en todo caso, esté siempre por encima del 60% de la media salarial. Por eso planteamos la subida a los 1.200 euros, se quedó en 1.184, pero visto, lo que vamos a plantear es una modificación legal para asentar legalmente el criterio de la Carta Social Europea en las claves que estoy diciendo. Que nadie se lleve a su casa
menos del 60% de la media salarial, subir el SMI, en definitiva. Es decir, usted está diciendo, si hay que pagar impuestos, que se paguen impuestos, pero queremos que por ley quede garantizada una cantidad que en este 2025 sería de 1.200 euros, menos la tributación, este 60% que usted citaba, ¿eh? Aproximadamente. Es que seguramente estamos hablando de escasos euros, es muy poca la diferencia, ¿no? Yo creo que lo lógico es que se universalice, que las personas hagan la declaración de la renta, pero que una vez que hacen la declaración de la renta, las personas con salarios muy bajos, en una escala progresiva, evidentemente no tengan un coste fiscal. La reforma fiscal que necesita España precisamente tiene que ir encaminada a que tributen más las rentas que proceden de rendimientos distintos al trabajo, al salario y a la nómina, que ya pagan sobradamente lo que tienen que pagar. Pero hay otras rentas, empezando por las horas extraordinarias que no se cotizan, siguiendo por las rentas de los rentistas, valga la redundancia. Ai, que hem perdut l'Unai Sordo, el líder de Comissions Obreres, que ens ha deixat un anunci important, eh? El sindicat el que està reclamant és una reforma legal que blindi que, com a mínim, qualsevol persona que cobri el salari mínim interprofessional rebri el 60% d'un indicatiu que es considera el mínim per viure amb una certa dignitat. Per tant, això en què es traduiria? Doncs que ara la pujada del salari mínim no seria a 1.184 euros, sinó que hauria d'ascendir una mica més, fins aproximadament als 1.200, ens deia. En aquest escenari diu, escolta'm, que tothom pagui impostos, però que al final el que s'ingressi al compte corrent de cada treballador sigui aquesta quantitat digna, aquesta quantitat que ens permet, doncs això, poder accedir a un habitatge, poder pagar el menjar quan anem al supermercat, la llum, el gas, els subministraments bàsics, és el que es calcula, doncs això, que cobreix aquestes quantitats. De seguida recuperem la comunicació, l'hem recuperat ja amb el líder de Comissions Obreras, Unai Sordo, que se había caído la llamada, estábamos recapitulando un poco el anuncio que nos acaba de dejar encima de la mesa, que no sé si cree usted que puede unir las dos almas del gobierno en estos momentos de discrepancia, porque la parte socialista dice no se puede renunciar a estos ingresos porque cada vez más gente está cobrando esta cantidad que fija el salario mínimo. Y usted nos dice no hace falta renunciar a ello. Y Sumar pide una cantidad digna para estos empleados. ¿Cree que es el punto de encuentro entre los dos partidos esta propuesta? Bueno, es que lo que no tiene sentido es gravar más a las personas que solo cobran el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que con el mínimo exento se deja de cotizar por una parte del salario no solo estas personas, sino todas las personas asalariadas. Esos primeros 16.500 euros quedan exentos de la tributación a Hacienda, también para una persona, pues yo que sé, que cobra 5 veces el salario mínimo interprofesional, lo cual seguramente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, lo que tampoco tiene sentido es que personas que tienen un salario de subsistencia tengan un mayor coste fiscal. ¿Cómo se puede resolver esto? Garantizando que el neto que se llevan a su casa, como digo, esté siempre por encima de ese 60% de la media salarial. Nosotros lo vamos a plantear porque en el acuerdo del SMI nos dotamos de una mesa de negociación para abordar este tema y para abordar otro tema, que es el de los complementos y los pluses salariales que muchas empresas están absorbiendo para dejar sin efecto la subida del SMI. Y como este es un tema que hay que resolver también legalmente, hemos aceptado la subida del 4,4% en lugar de los 1.200 euros que planteábamos, a cambio de abordar en 2 meses una negociación en todos estos términos. Y son medidas que, visto cómo se ha puesto el tema, además vamos a plantear con toda la claridad. Entiendo que todavía no ha podido hablar ni con la vicepresidenta Díaz ni con la vicepresidenta Montero, de esta propuesta. No hablo de esta de los complementos, sino de... Sí. No he hablado porque, de hecho, yo ayer tenía comisión ejecutiva, salimos prácticamente a las 2:00 de la tarde y me enteré de la que se había montado prácticamente yendo a una comida que tenía de trabajo, ¿no? Entonces, la polémica creo que es triste en el sentido, sobre todo, que opaca, como digo, una gran noticia que era que, una nueva subida del SMI consolida una subida del 61%, como decía, en los últimos 5 años, que además ha sido compatible con una intensa generación de empleo en las pymes, ¿no? Esto que se decía que iba a ocurrir todo lo contrario, que si subía el SMI iba a ser un desastre en la contratación de las pequeñas y medianas empresas. Pues bien, las pequeñas y medianas empresas tienen un 7,7% más de personas trabajadoras que las que tenían hace 5 años, y además las pequeñas y medianas empresas están incrementando el tamaño medio en España, lo cual es una gran noticia, incluso en términos económicos, ¿no? Y cuando este panorama, que yo creo que daba la razón a los planteamientos sindicales que veníamos haciendo sobre los salarios mínimos, pues se abre paso, es así, pues se ve opacada, como digo, por una polémica que, pues creo que la ciudadanía
realmente le resulta llamativa, ¿no? Y no sé si teme que esta guerra pública entre el PSOE y Sumar no solo opaque esta subida del salario mínimo, sino que incluso debilite el bloque de izquierdas o a los partidos de izquierdas o las posiciones progresistas en este momento donde la derecha y la extrema derecha están tan y tan fuertes y ganando cada vez más cuotas de poder. Bueno, eso lo tendrán que resolver en el Congreso y en el Parlamento. Parece ser que va a haber varias PNCs y proposiciones no de ley y las van a abordar. A mí lo que me preocupa es que estas polémicas además alimenten una especie de discurso antiimpuestos, ¿no? Pues claro, da la impresión de que aquí todo se soluciona bajando impuestos y todo se soluciona debilitando el Estado, ¿no? Por la vía de que, oye, si hay menos recaudación y la gente tiene más dinero en sus bolsillos y esto conlleva pues que se deteriore la sanidad pública, la educación pública o la atención a la dependencia, pues no pasa nada, ¿no? Porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Yo creo que este discurso hay que contrarrestarlo porque precisamente son las personas con menos posibilidades, con salarios más bajos, los que más necesitan los servicios públicos, los que más necesitan que lo común se haga cargo pues de las contingencias sobre la salud, sobre la sanidad, sobre la jubilación, sobre las bajas, precisamente de las personas que menos tienen. Por tanto, hay que contrarrestar ese discurso antiimpuestos, ¿no? Dicho eso, claro, también hay que tener en cuenta la progresividad del sistema fiscal, porque aquí también hay una cuestión de, como diría yo, de corresponsabilidad, ¿no? Es muy difícil explicar un día que se permite la deducción de los gastos o la deducción de los ingresos por los alquileres a las personas que tengan inmuebles y los pongan en alquiler si cumplen un determinado precio, y ese perdón de impuestos, por decirlo de alguna manera, pues luego se ve contrarrestado con el incremento de la carga fiscal sobre las personas que menos salarios tienen. Esto tampoco es fácil de explicar. Por tanto, lo que hay que buscar es una solución que sirva para resolver la situación de las personas que cobran el SMI, de todas. Esto afecta a pocas personas realmente de las que cobran el SMI. Sí, un 20, ¿no? Aproximadamente. Sí, y quizás incluso menos, ¿no? Pero que en todo caso se garantice que cualquier perceptor del SMI al menos se lleva a su casa el 60% y a partir de ahí hacer mucha pedagogía fiscal, porque lo que no puede calar en España es que España es un Estado confiscatorio. España tiene una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea. España tiene margen para mejorar la recaudación fiscal, pero claro, hay que elegir bien sobre qué rentas se incrementa esa recaudación fiscal. Y eso es lo que debe caracterizar a las políticas de progreso, en mi opinión, ¿no? Y en el marco de esta pedagogía fiscal, las PNLs, las propuestas legislativas que usted ahora citaba que se están llevando al Congreso precisamente para que no tribute el salario mínimo, ¿cree que van en la dirección opuesta? Porque ustedes tienen una propuesta distinta a esta. Las que se van a votar, que es básicamente que no tribute en ningún caso el salario mínimo, ¿cree que son contraproducentes de cara a esta pedagogía fiscal? Yo creo que lo mejor es que quede claro que el salario neto que se van a llevar los perceptores del SMI siempre va a estar por encima del 60% de la media salarial. Dese cuenta la gente que nos está escuchando que, por ejemplo, en España, para acceder al ingreso mínimo vital o para acceder a los subsidios de desempleo, hay que tener la declaración de la renta hecha. Es decir, yo creo que lo lógico es universalizar la declaración de la renta. Porque luego cuando se hacen políticas de rentas, precisamente para ayudar a la gente que menos tiene, los bonos sociales, los bonos térmicos, los bonos energéticos, muchas veces las personas se estigmatiza su pobreza porque se le exige un montón de información, de papeleo, donde muchas personas se pierden y no piden las ayudas, precisamente porque no hay buena información fiscal. Yo creo que no es buen recorrido la opacidad fiscal. Dicho esto, lo importante es que los sistemas sean progresivos. Y evidentemente quien tiene un salario mínimo interprofesional no tiene que tener más carga fiscal. Es que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y creo que la manera de solucionarlo puede ir en la línea que vamos a plantear desde Comisiones Obreras. Garantizar que en todo caso los salarios netos de esta gente, de este medio millón de personas que están en esta situación, personas sin hijos a cargo y solteras, que pueden ver un poco detraídos recursos de sus salarios, se les garantice mediante futuras subidas del salario mínimo interprofesional que siempre van a estar por encima del 60% de la media salarial. Y a partir de ahí, yo creo que lo razonable está en un sistema fiscal suficiente y progresivo, que pague más el que más tiene, que se lastren más las rentas que proceden de rendimientos improductivos, de rendimientos inmobiliarios, que se facilite la inversión a las empresas más que la especulación, y esa es la gran reforma fiscal que yo creo que tiene pendiente España.
Les va a tocar negociar estas modificaciones que ahora citaba. También van a seguir negociando esta reducción de la jornada laboral. No sé si ya están en contacto con Junts, si han estado en contacto en los últimos días, si ven margen para convencer a los de Puigdemont para que por lo menos permitan que supere el primer trámite, lo que se conoce como debate a la totalidad. ¿Cómo están las conversaciones? Bueno, nosotros hemos tenido contactos discretos con bastantes partidos y entre ellos con Junts, y a nosotros lo que se nos traslada es que la posición no está tomada, con lo cual yo creo que es perfectamente posible que la reducción de jornada acabe viendo la luz. Yo soy consciente que hay muchas dudas ideológicas en algunos partidos al respecto, y en concreto en Junts. Y desde el sindicato, aparte de tratar de convencer con nuestras razones, explicar por qué pensamos que la economía catalana, en este caso, y el conjunto del Estado, se puede permitir y se debe permitir la reducción del tiempo legal de trabajo, vamos también a tratar de problematizar el asunto. Es decir, que esto forme parte de la conversación pública, porque estamos convencidos que los votantes y las votantes de cualquier partido político están de acuerdo con la reducción legal de la jornada. Están de acuerdo con que una reducción legal de jornada 41 años después, cuando la economía y la empresa ha cambiado tanto, es perfectamente posible y deseable. Y por tanto lo que queremos es que haya conversación, que haya debate sobre esto. Nos vamos a movilizar también en ese terreno. Aquí también creo que hay que tener un efecto pedagógico importante. Y yo estoy convencido que si las cosas se hacen bien, la reducción de jornada puede tener una mayoría parlamentaria, y espero que Junts y otros partidos estén en ese voto. Pues les vienen días intensos, semanas intensas. Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres, gracias por estar esta mañana en Ser Catalunya. Moltes gràcies, buenos días. Buenos días, gracias.